Tres. Pues buenas noches, nuevamente vamos a presentar el siguiente tema. A ver, nada más que se... Ah, bien, ya está. Bueno, somos de la licenciatura en Artísticas. Estamos en la clase de Historia del Teatro con nuestro maestro Luis Alejandro Carpena. Somos los alumnos José Rufino Peralta Domínguez, mi compañero, allá de Veracruz, y un servidor, Sergio Carrillo Guzmán, de Guanajuato. El tema que vamos a llevar a cabo ahorita se llama Las grandes escuelas del teatro del siglo XX en el primer semestre. Voy a hacer un poquito chiquito esto para que no interfiera. Muy bien. Bueno, vamos a, como tema de introducción, dice, al entender este escrito de las grandes escuelas teatrales que soportan los cimientos de las más grandes escuelas del teatro mundial, fue importante todo este caminar por la historia, inclusive de la humanidad y de los cambios geográficos que dio la transformación o extinción de culturas, ya que existían o no, cada una de ellas dejó una importante aportación que terminó por reflejarse en el arte y como da al tema, en el arte escénico. Y situándonos a los finales del siglo XIX en Europa, se gestan cambios significativos, sobre todo políticos, revoluciones internas de algunos países, dan la pauta para la transformación ideológica de las nuevas sociedades, el nacimiento de las democracias censitarias y el ocaso de las monarquías absolutas. La Revolución Francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales. Los dejo con mi compañero Rufino. La siguiente. Aún así, el fundamento esencial del arte teatral caminó de la mano de la historia y, como se cita, hablar, pero también actuar. Con algunos conceptos en ocasiones se van perdiendo estilos y redefiniendo o transmutando de ciudad en ciudad, y con ello va plasmando su propio enfoque. En este siglo XX se llega a pensar que en ocasiones se ha abusado demasiado de los dramas y se hace necesario pensar qué o cuáles elementos se fueron perdiendo debido a la presencia imperante de la iglesia y lo que los antiguos dominaban y formaban parte ya en las puestas en escena. La pantomima, que figuraba en todas las condiciones: los reyes, los héroes, los tiranos, los ricos, los pobres, los campesinos, los habitantes de las ciudades, las ideas de dotar al mínimo de música, como por ejemplo de un flautista mientras se expresaba con el uso de sus manos y cuerpo, lo que el espectador puede adivinar con facilidad. Entonces, valorando lo que en antaño fungía como el elemento, el uso de la escena, hace valorar lo que sería el ir reincorporando elementos, aprendiendo de lo que bien se hacía, y con esto pensar en observación lo que cada época ha dejado y reutilizado, pensando con ello dar forma a lo que sería el inicio de las grandes escuelas del siglo XX. Esto también llevó al análisis de lo que sería un ejemplo, un cantante en su libre ejercicio de su gusto, de su talento. El músico se conforma con marcar con perfección los intervalos de su interpretación, y esto lo definimos en que esa pasión acompaña también al actor, al bailarín o al danzante, y más allá el poeta, el pintor de escena, el escultor, el dramaturgo. Esto lleva a perfeccionar en todos los aspectos de la escena, respondiendo a la exigencia popular. Los dejo con mi compañero. En el año 1918 nos enfocamos especialmente en el teatro de la generación 98 o la aportación de Valle Inclán,
que fue catalogada y criticada por Arnichies como mitigada y limitada por el condicionamiento comercial, aunque a pesar de la crítica fue incorporando conceptos de los que hacían otros dramaturgos, ya sea con aportaciones de la prensa o de la parodia literaria y haciendo caso omiso a lo que la crítica anteriormente mencionada hacía de él. Hurgó en otras posibilidades que iban desde aspectos de iluminación y otros elementos en base pictórica. Lo digo con mi compañero. Hablando de uno de los autores, Ramón María Valle Peña, Villanueva, de Arosa, 28 de octubre de 1866, en Santiago de Compostela, el 5 de enero de 1936, también conocido como Ramón del Valle Inclán o Ramón María del Valle Inclán. Fue un dramaturgo, poeta y novelista español que formó parte de la corriente literaria denominada modernista. Se le considera uno de los autores claves de la literatura española del siglo XX. Esto nos lleva a la innovación escénica en España. En los años 20, los intelectuales empezaron a reunirse en casas particulares, especialmente en Madrid. Resaltaban las grandes figuras de los hermanos Baroja para poder hacer o experimentar el teatro que quisieran. De esto surgen grupos como El Caracol, animado por Riva, Sheriff, más tarde el Club Anfistora, de Pura Uselait, las misiones pedagógicas de Alejandro Casona o iniciativas universitarias, La Barranca de García Lorca y Eduardo Urgate y El Búho de Max. Estos conceptos servían para que la búsqueda de nuevas ideas se establecieran, nuevas propuestas que sirvieran después para ser interpretadas, tal vez en un teatro. Muchas de esas obras quedaron restringidas y jamás llevadas a los escenarios. Los dejo con mi compañero. Federico García Lorca, Fuente Vaqueros, el 5 de junio de 1898. Camino a Biznar, a Alfacar, 1936. Poeta y dramaturgo español adscrito a la generación de los de 27 o del Teatro de los Hombres del 27. Junto a un grupo de intelectuales granadinos, fundan en 1928 la revista Gallo, de la que solo salen 2 ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York, plasmando este viaje en en Nueva York, que se publicaría ya fallecido el autor en 1940. 2 años después funda el grupo teatral universitario La Barraca, para, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del siglo de oro. Este autor resalta que el teatro es de los poetas y que resalta la figura del poeta dramático, perdón, y entre más grande es el poeta, más grande es el teatro, y que se resalta la figura del poeta dramático sobre la figura del poeta lírico, que las grandes obras de éxito que han perdurado, la de un poeta de drama siendo repertorio de las grandes salas teatrales, que a diferencia entre una escritura en verso o autor versificador, es que existen 1000 obras de esta estructura guardadas y olvidadas. O sea que aquí lo que estaba diciendo él, que de de un poeta que hacía realmente dramas y obras grandes, era más fácil que se quedara la obra que de alguien que hacía una obra muy, pues, sin mucho contenido. Entonces, que esas obras generalmente quedaban guardadas y muchas veces ni siquiera se representaban. Sí, es lo que nos indica. Bueno, esto nos lleva a pensar en los grandes innovadores de la escena europea del siglo XX, ya que el panorama se diversifica
y prolifera una incesante de movimiento y manifestaciones en varias áreas de las artes. Nos enfocamos en la escena teatral debido a la creciente ola de estilos y del auge de creatividad que enriquecía la nueva escena y con la importancia y personalidad del director de escena, la culminación de todos los progresos industriales y técnicos que llegaron al teatro, de la mano con la popularización del cinematógrafo. Este último, influido por el teatro y el perfeccionamiento estético y realista. Aquí nos maneja a Steppenwolf Emil Geriff, que nos dice que es del 28 de enero de 1874 al 2 de febrero de 1940. Fue un actor y director de teatro ruso y productor teatral. Sus experimentos provocativos relacionados con el ser físico y el simbolismo es un escenario teatral poco convencional. Lo convirtieron en una de las fuerzas seminales del teatro internacional moderno. Establece la teoría teatral de la convención consistente y el método interpretativo que bautizó como biomecánica. Él consideraba que el arte asumía una función necesaria y no de pasatiempo. Por otra parte, Eugen Beldorf, eh, él nació en Augsburg en 1898 y en Berlín Oriental muere en 1956. Este escritor alemán, además de ser uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre la reflexión del espectador, trató también de fomentar el activismo político con las letras de sus Lieders, a los que Kurt Weill puso la música, uno de los dramaturgos más destacados del siglo XX, además de uno de los líricos más prestigiosos. Aparte de estas dos facetas, cabe destacar también su prosa breve de carácter didáctico y dialéctico. La base de toda su producción es, ya desde los tiempos de Múnich, una posición antiburguesa, una crítica de las formas de vida, la ideología y la concepción artística de la burguesía, poniendo de relieve al mismo tiempo la necesidad humana de felicidad como base para la vida. Fue fiel promotor de un teatro popular sin distinción de clases sociales, con representaciones multitudinarias. Fino. Aquí nos habla también de el concepto de el living, el teatre, un grupo americano comandado por Julian Breck y Judith Malina, en una compañía de teatro fundada en 1947 en Nueva York, que tiene como objetivo la representación de obras experimentales y que ha servido de inspiración a muchos otros grupos alternativos. En este sentido, es el grupo de teatro más antiguo que existe. Para esta compañía, el teatro es una forma de vida y sus integrantes viven en comunidad según los principios libertarios. El propósito es transformar la organización del poder en el seno de una sociedad jerarquizada para lograr una comunidad cooperativa de expresión. Los temas que se abordaban eran con frecuencia controvertidos para intentar activar al público y conseguir su integración en el espectáculo. Así, un cierto espacio era reservado para la improvisación. Puede decirse que las raíces de estas representaciones están en el teatro de la crueldad. Esto y más aportaciones de esa nueva idea que propone una enorme gama de posibilidades escénicas, la representación racial, la liberación sexual, los drogadictos, por mencionar algunos. Dentro de otro plano surge el teatro pobre de Jerzy Gorowski, que nació en Repsol 1933 y muere en Ponderea
Italia, 1999. Director teatral polaco, graduado en el Instituto de Teatro de Moscú en 1953. Fue profesor de la Escuela Superior de Teatro de Cracovia, pero 6 años después abandonó la carrera oficial para fundar el Teatro Laboratorio 13 de RSU, no sé cómo se pronuncia, en Opole, que en 1965 se trasladó a Wrocław, Polonia. En 1982 se exilió de Polonia. Trabajó 3 años en París y se instaló definitivamente en Italia en 1985, en donde se dedicó a sus talleres de teatro. El Festival de Teatro de Nancy, que inició su andadura como Festival Mundial de Teatro de la Universidad de Nancy, es un festival de las artes escénicas que nació oficialmente en 1963 a partir del aula del teatro universitario fundada por Jack Lang al final de la década de 1950. En sus primeras adiciones se orientó hacia el teatro de Europa del Este, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kartor, etcétera. A partir de 1968 se convirtió en el primer festival de teatro experimental del mundo, Las Revelaciones. Más importantes se produjeron en 1968 y los años siguientes los espectáculos y grupos presentes parecían haberse permeabilizado de la concienciación social y política, no solo en Francia, sino en toda la franja occidental. Fino. Peter Stepp y Paul Brock en Londres, 21 de marzo de 1925, París, y 2 de julio del 2022. Conocido como Peter Brock, fue un director de teatro, cine y ópera británico que vivió en Francia desde principios de los años de 1970. Fue uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo, con puestas en escena revolucionarias e innovadoras. Este dramaturgo es considerado como uno de los grandes genios literarios de los últimos tiempos, aunque existen otros referentes considerados como los últimos grandes creadores escénicos europeos. Surge la imagen de Tadeusz Kantor, 6 de abril de 1915 a 8 de diciembre de 1990. Fue un pintor, artista y teórico del arte polaco. Kantor es famoso por sus presentaciones teatrales revolucionarias, tanto en Polonia como en el extranjero. Giorgio Strek, que es Parcola, Trieste, el 14 de agosto de 1921. Lugano, Suecia, el 25 de diciembre de 1997. Fue un actor y director de teatro italiano, cofundador y director artístico del Piccolo Teatro de Milán, actor teórico de teatro Georgi y Cherchot, que es que Glondi y Pirandello, así como uno de sus producciones de ópera de Mozart, de Verdi y de otros, junto con Peter Brock y Jerzy Loskiski y Garmar. Fue muy aclamado como uno de los directores internacionales más influyentes por su actitud artística. Cabe mencionar que se inspira en el constructivismo, el dadaísmo, la pintura informal y el surrealismo. Luca Rosconi en Susa, Túnez, el 8 de marzo de 1933 y muere en Milán, Italia, el 21 de febrero del 2015. Fue un actor, director de teatro y de ópera italiano, considerado uno de los más influyentes directores de la ópera del siglo XX. Bueno, como conclusión, en estos últimos datos fueron tomados de información que se brinda en los archivos de documentos.
Pero al leer de estos últimos dramaturgos se entiende que el teatro ha sido cambiado debido a la pasión que la literatura imprime y en quien se involucra en cuerpo y alma la realización de la escena teatral. El cómo forma parte de un todo en la esencia del dramaturgo y funge como una necesidad, la creación y la realización de la mano de la perfección actoral, y como se cuenta al inicio de esta edición de la escena existe para que el espectador disfrute de la obra teatral. Bueno, pues tal vez tuvimos un poquito de fallas al momento de que estábamos pronunciando, y pues la verdad en algunos momentos se podrá notar un poco que dimos unos brincos de un lado a otro, pero pues, es que es igual, los temas son muy extensos y aunque nos hubiera gustado incluir todo, pues este video se haría de muchas horas y pues se haría pesado, ¿verdad? Para nosotros hacer tanto trabajo, pero la verdad es que todo lo que lo que hicimos en estos trabajos, para mí en lo personal, pero que también para Rufino, pues fue algo bien enriquecedor, que la verdad, como yo me pongo en el plano de que soy músico, nosotros llevamos teatro también en el conservatorio, llevamos, no teatro, llevamos la historia de la música, pues atacada desde el enfoque musical, y la verdad es ver, o para mí suena muy curioso ver cómo pues al mismo tiempo las otras artes fueron plasmando también su propia idea pues, de manifestación artística, y pues está pues, como de la mano, pero pues cada uno tiene sus propios fundamentos y sus propias ideologías, y está fundada sobre diferentes formas. Pues a ver, Rubino, ¿qué nos compartes? Sí, pues como tú lo comentas, compañero, algo difícil en la pronunciación de algunos grandes autores, ¿no? Ya Sí, que son polacos y otros que son franceses y nos cuesta mucho. Yo apuradamente hablo el español, pero ahí le hacemos las damos la batalla, ¿no? Pero sí nos cuesta un poco de trabajo el mencionar, ya que son dramaturgos, ¿no? Y pues se trató de capturar lo más esencial de todas las grandes escuelas del siglo, y tratamos de expresarles y de mostrarles parte de lo que es del texto, para que yo sé que es muy enriquecedor y aprendimos mucho porque sí nos enseñó demasiado, aprendí y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces siento yo que sí nos ha estado ayudando mucho. Yo que doy clases ahorita de artes, teatro, me ha servido bastante en el nivel de secundaria, porque siento yo que hablo mejor con mis alumnos sobre el teatro. Hace rato en la mañana, por fortuna, empezando, tuvimos la clase de teatro y les empecé a hablar un poquito de la historia del teatro en México, acordándome del tema que habíamos sí, expuesto, y por ahí lo aproveché y pues me sirvió de mucho, la verdad. Me ha servido bastante de todos estos temas y conocer bien lo que es el teatro, más que nada. sí, Y pues con esto pues damos fin, ¿no? A lo que es la presentación de esta exposición, más que nada, Sergio. pues sí, y agradecidos por la información que nos brindan para nosotros también poderla llevar a nuestras escuelas. Pues muchas gracias por todo, nos despedimos, pues esperemos pues por ahí reunirnos alguna vez por ahí en Nayarit, ¿verdad? Sobre todo a convivir otra vez. Y si Rufino no fue con nosotros, ojalá esta vez sí vaya, porque fue Sí, por ahí, una buena convivencia, la verdad. Está por ahí Nayarit, estaremos. Nayarit es especial, está muy bonito el lugar. Bueno, pues nos despedimos. Bye, ya no estamos desviando de tema. Bye, nos vemos. Por nuestra parte es Hasta todo. luego.